Bueno, pues voy a ser el compañero del final, la he visto, pero la he perdido, estaba por aquí. Al final yo os vamos a acompañar al viaje. Y nada, soy un extremeño que empecé guiando viajes como mis compañeras por el mundo, hasta que llegué a primero Perú y luego Nepal e Islandia, y allí me quedé. Soy guía oficial de Islandia desde hace 21 años y es mi segundo hogar. No sé si mi segundo o mi primero, porque actualmente ya paso menos tiempo allí, pero estoy 7 meses en Islandia, 5 en España, así que casi más islandés se me ve, ¿no? Bueno, aparte yo soy muy invernal. Es un viaje que me gustó mucho cuando empezaron a hablar sobre ello, puesto que es verdad que es más fácil y cómodo el verano. Es una explosión de vida genial, pero yo soy muy de frío, por eso elegí Islandia seguramente, y es un sitio muy especial, ya lo vais a ver. Bueno, pues presentado un poco, eh, la fecha, para los que no estáis inscritos, es una fecha todavía propicia, como está hablando con ella, para ver las auroras boreales. Es uno de los platos fuertes, por no decir el plato fuerte, ¿no? A pesar de que no debéis ir con la expectativa de voy a ver auroras boreales. Es algo absolutamente, como ya os formaré, os ilustraré sobre ello en el viaje, es algo muy dependiente de muchísimas cosas, fundamentalmente la meteorología, cosa que todavía no la controlo demasiado. Yo suelo hablar con Thor, lo que puedo, Thor, nuestro dios de las tormentas, pero es esquivo, es un personaje esquivo. Hay una cosa muy linda, que va a gustar del tema observación. Hablo con ella porque es la que me ha preguntado de las auroras, con ella. Una cosa que hace muy amable a Islandia es que si no hay ese viento que a veces tenemos que es terrible, creedme que en la tramontana y otros vientos duros de España son brisas comparado con estos vientos islandeses. Si no sucede esto, no hace falta exponerte a esos 20 grados bajo cero o 25 que tienes que estar en Escandinavia para poder contemplarlas. Islandia es bastante más cálida y esto es bastante cómodo. Y si no hay nubes, si no hay cobertura de nubes, si está sucediendo la aurora boreal, da igual que estés en el sur de Islandia o en el norte, es la misma aurora boreal. Estos dos factores hacen que sea un lugar muy favorable, amable para verlas, ¿no? Dicho todo esto, bueno, ya estáis viendo que me gusta hablar, ¿eh? Soy alguien de hablar. ¿Por qué viajar a Islandia? En general, por muchos factores de los que ya vengo hablando. Esto es un poco más genérico. Estáis viendo fotografías más primavera-verano, más brillantitas, os entrarán ganas cuando estéis en invierno de querer conocerla en verano. Primero por lo exótica que es, realmente está al lado nuestro, son 4 horas de vuelo reales y en 4 horas vais a ver lo diferente que es Europa. Bueno, de hecho ni es Europa geográficamente, pero no políticamente, no del todo. Pero están al lado y es tremendamente diferente. La mayor glasera de Europa, con mucha diferencia, Vatnajökull, solo por daros un dato curioso, seguramente habéis estado en Argentina, visitando el fantástico Perito Moreno, que lo es. El Perito Moreno son 253 kilómetros cuadrados. Vatnajökull son 8.100 kilómetros cuadrados. A pesar de que los argentinos se venden muy bien, es verdad. Pero estos que no se venden tan bien, pues estáis viendo que es absolutamente descomunal. O sea, estamos hablando de una superficie que de norte a sur son 90 kilómetros, de oeste a este 120 kilómetros, con espesores de más de 1 kilómetro en el centro del glaciar. Hay agua allí, ¿eh? Hay mucha agua. De hecho, esto especialmente a los catalanes os va a abrumar por esto de los problemas que tenemos con las aguas y tal. Qué mal repartido está el mundo, ¿no? Agua. Bueno, estáis viendo, sea el paisaje que sea, siempre hay representación de agua. La ciudad, esto es lo civilizado en Islandia. Otra de las razones que hizo que me gustara tanto en su momento cuando era jovencito es que yo no soy nada de ciudades. Reykjavik tiene menos población, perdón, Islandia al completo tiene menos población que Hospitalet. Eh, y en el caso concreto de Reykjavik es un pueblo grande, por así decir. Así que para alguien que no es tan urbanita como yo, lo agradece, ¿no? Y por otro lado, es el único lugar donde vais a tener pues, esa oferta un poquito más amplia en cuanto a ocio urbano y estas cosas, ¿no? Si quieres ir al teatro, si quieres ir al cine, si quieres ir a tomarte unas cervecitas en la noche, si no estás en Reykjavik lo llevas complicado. Entonces, nuestra bonita ciudad. Perdón, y el termalismo.
Es verdad que esto no es que sea un añadido. El termalismo en las aguas termales, los baños, es algo absolutamente supervivencial en origen y se convirtió en algo lúdico. Ya los vikingos, un señor llamado Snorri Sturluson, del cual os hablaré allí, fue el primer vikingo que en el año 1100 aproximadamente empezó a diseñar esas bañeritas no solo para calentarte, sino para relajarte y esto, ¿no? Y es verdad que en todos nuestros programas siempre se incluye mínimo un bañito y en este caso, como no podía ser menos, por supuesto que lo tiene. Y de hecho el baño en este viaje está pensado en la Sky Lagoon, que es un lugar muy especial, es muy nuevito. Yo sé que todo el mundo habla de la Blue Lagoon. Que yo os empiezo a tener cariño, alguno que otro, por esto que hemos estado hablando, nunca os recomendaría ir a la Blue Lagoon. Nunca. Es el típico sitio artificial turístico carísimo desde que lo visitó Kardashian, Kim Kardashian. El lugar en el que vamos a ir es igual o más caro, pero lo vale. Entonces es como... Así que buen bañito, pero no solo baño. Es el Saman Pass que se llama, ¿no? Es el ritual de los 7 pasos, es algo bastante curioso. Vais a rejuvenecer 7, 8 años en ese día, ya verás. O por lo menos lo sentiréis. La gastronomía es básica. A mí me gusta más la cocina de la yaya que la cocina de hotel, siempre. De la yaya o del yayo, ¿eh? Eh, pero es verdad que los hoteles tratan de conservar esa gastronomía ancestral eh, como decorándola, por así decir, ¿no? Son copiosas, las comidas son copiosas y lo que prima sobre todo es la calidad de la materia prima. En Islandia y al nivel en el que vosotros viajáis todavía no existe el pienso, el pescado no tiene anisakis. Ya os digo, la materia prima tiene una calidad tal que muy malo tiene que ser el guisandero o la guisandera para que nos resulte buena comida. Mucha gente seguramente os haya contado, ya habréis leído que la comida en Islandia es mala. Lo que ocurre es que el nivel adquisitivo del viajero no permite hoy en día el que puedan comer en según qué sitios y esto hace que probablemente no prueben esta buena materia prima de la que os estoy hablando. Pero lo vais a ver vosotros, ¿no? Es fantástica la comida en Islandia. Por ejemplo, esto que veis ahí arriba se llama humarsupa, es una especie, ellos le llaman langosta, realmente es una cigala terciadita, pequeña, muy típica de zonas como Reykjavik y Hofen, zonas en las que vais a estar, y muy probablemente alguna de las cenas tenga como entrante la humar, que es como se llama. Cordero, una pasada. Anda que nos enfadan los castellanos cuando les comento a los grupos que estos son los auténticos guisanderos del cordero. Pero es que no había otros animales en Islandia. Han guisado el cordero toda la vida. En Castilla es verdad que el cordero es fantástico, pero es un bebé. El lechal es un bebito de un mes y poco. La persona que no sea capaz de dejar tierno un animal así, uf, mal. En Islandia nos comemos el cordero ya mayor. El primero que se mata con unos 9, 10 meses. Y el segundo, el hermano, muere a los 3, 4 meses, o sea, ya son ovejas hechas. Y vais a ver lo tierno, lo espectacular. Aquí comemos mucho solomillo de cordero, por ejemplo, que es algo que aquí no se estila, porque claro, el corderito lechal tiene esto de solomillo, no se vende. Pero allí te encuentras a veces con él y la gente dice, no, no, esto es badella, que no, que esto es cordero, ¿eh? Echa ahí, echa ahí, echa ahí. Que no, a mí me vas a decir, no, no, a mí me vas a decir. Incluso alguna vez he llamado al chef para que salga y le diga, oye, mira, que todos estos dicen que esto es ternera. No, 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 es cordero. Y es que ese sabor a lana que dice mucha gente no existe, no está. ¿Por qué? Porque estos animales solamente comen hierba, la leche de la madre, champiñón silvestre, fresita silvestre y arándano. Eso es lo que come el ganado islandés, ¿no? Y el ganado sabe a lo que come. Así que buena razón para ir a Islandia, su gastronomía. El skyr, no sé si habéis oído hablar de él, es un yogur muy proteico, se hace removiendo mucho tiempo la leche y se ha puesto tanto de moda por su tema proteico, de alta proteína, que Lidl ha empezado, bueno, lleva ya un año y pico importando el skyr de allí de Islandia y cada vez que reponen se vacía. Hay gente que les intenta pedir, reservar, pero no. Y tal es la cosa que los super enormes de Danone les ha dado envidia y están produciendo, están empezando a producir skyr ahora. Cosas de las modas, ¿sabes? La gente se quiere poner muy fuerte, estos alimentos
mágicos proteicos, que no lo son, sencillamente son proteicos y ya. Pues esto, el origen. Probaréis buen esquir seguramente. Mira, van cambiándose un giro de la ruedita. Salmón, salmón espectacular. De hecho, es el souvenir que os traeréis seguramente, que yo incentivaré, porque tampoco soy de llevaros a tiendas y esto, a no ser que me pidáis, que me entristeceré, pero lo haré. Lo que sí os diré es que os traigáis calcetines de lana y salmón ahumado y esto porque que sepáis que en España el mejor salmón que podemos pedir o comprar es noruego y los noruegos se venden muy bien, pero el salmón noruego es un clase C en Islandia. Es un animal que se alimenta de pienso. El clase B, que será el que podréis comprar en esa época, es salmón de vivero también, pero alimentado con arenque. De hecho, él se come el arenque en las nasas directamente. Y el clase A es el que se pesca en septiembre-octubre a caña. Es el salmón fetén. ¿Por qué en invierno? Aparte de todo esto que estamos viendo, la nieve, el contraste de toda esa agua congelada, pues le da una estética absolutamente genial. Sus cielos os van a encantar, no solo el nocturno, el diurno en invierno, es espectacular. El nocturno que os voy a contar. Si podéis traeros esto en vuestro corazón y en vuestra retina, pues se convertirá en una de las visiones de tu vida. ¿Sabéis lo único que para mí me ha hecho sentir algo parecido a lo que sigo sintiendo? Después de haber visto miles de auroras, veréis que yo me sigo quedando por la noche, me voy a la cama el último, porque es una auténtica barbaridad. Ella vino encantada con un pedete de aurora, como yo digo, que es cuando empieza a verse, que sí, tú la ves con los ojos, pero no ves ese movimiento, no ves estos colores, y aún así te ilusionó, ¿verdad? Pues imagínate si estás viendo esto. Es indescriptible, totalmente indescriptible. Y una vez más, y más en invierno, es verdad que para nosotros, los peninsulares, esto de invierno y bañarme, tú estás chalado. Para mí es difícil al principio convencer al personal de que precisamente porque hace frío y es invierno, debes hacerlo. Te va a aclimatar para el resto del viaje, lo vas a ver. Pero tiene su sentido, ¿no? Esto de que en invierno un agua caliente te siente bien. Es más, algunos de los hoteles. Déjame que piense. Tenemos el Vic, tenemos el Hamar, por ejemplo. Sí, algunos de los hoteles. Esto me va gustando menos. Cuando yo llegué a Islandia, tú dormías en las granjas con los viajeros. Hoy en día duermes en hoteles guapos. Pero estos hoteles han perdido un poquito esta cercanía, esta familia que te cuidaba, esta lagunita para que te bañes. Y algunos de ellos, como es el caso del Hamar, sí que la tienen todavía. Entonces, imagínate que sí, que hace mucho frío, pero tienes las pocitas y está sucediendo la aurora boreal. Imagínate dentro del bañito caliente, así. Y ya con buena compañía, no te digo nada. Bueno, unos datos así prácticos para todo esto. Es una isla muy grande, 103.500 kilómetros cuadrados. Y prácticamente no, prácticamente no, toda la población vive entre Alicante y la periferia de Islandia. Y esto, que hace mucha gracia, no en datos es bastante cierto. Son 387.942. Yo os explicaré allí por qué me sé el censo tan actualizado, de los cuales 35.000 viven en Alicante. Un 10% de la población vive en Alicante, o sea, es reseñable, ¿eh? ¿Por qué viven en Alicante? Porque les gusta el sol y la cerveza y el golf. Y esto poco es coña, es absolutamente así. Y profundizaré sobre ello en el viaje. Casi todo el mundo vive. A ver si me sale. La he perdido. Me dijo. Mira, ¿ves? De hecho, está diciendo aquí. Me dijo Philip que aquí salía la. Bueno, os lo señalo con la mano. Aquí está la capital. Y prácticamente más de 3/4 partes de la población viven aquí. El resto de la isla está absolutamente despoblada. Es una barbaridad. Hay granjitas dispersas, pero las poblaciones distan 200 y pico kilómetros, unas de otras. Se vive tranquilo en este lugar. No os pongáis malitos en el viaje, que esto puede ser un problema. No sé qué ha pasado, algo he tocado, ya no me. De hecho, veo ahí una. A lo mejor tú me puedes ayudar. Ha salido eso y desde ahí ya no tengo control. Mira, lo movemos así. Tú me vas diciendo, yo te lo gobierno. Perfecto. Estos son, bueno, datos que a lo mejor no son tan relevantes algunos de ellos. Aeropuerto. Tenemos
un aeropuerto internacional y medio. Nosotros vamos a utilizar el 1. El medio es el de Akureyri, el del norte. Y digo medio porque a pesar de que ya tienen atributo de internacional, porque Europa les ha consentido, ellos no han cumplido las premisas que les pidieron, como es tener 2 pistas mínimo, solo tienen una pista, de aterrizaje y de despegue. Entonces, por eso ponemos que todavía solo tiene uno, pero realmente tiene 2. Y luego, aunque pone que hay 4 aeropuertos domésticos, hay 4 aeropuertos domésticos asfaltados, pero hay unos 100 aeropuertos domésticos que ya os enseñaré también. Esto de que nos pongáis malitos tiene que ver con esto también, ¿no? El tener que aterrizar en un campo de ceniza volcánica, algo así. Curioso, curioso. La Ring Road es nuestra carretera. Es la N1, la Nacional 1. Nunca he sabido por qué es N1, porque no hay una N2, una N3, esta carretera periférica. Hoy en día está bastante bien trazada, sobre todo las partes más nuevas, porque las antiguas tienen el trazado británico y no cumple la normativa europea. Sabéis que los británicos siempre van un poco al revés que el resto del mundo, y aquí, como ellos fueron los primeros que hicieron carreteras, Churchill y sus secuaces logísticos para la guerra son los que diseñaron las primeras carreteras. Se están mejorando. Pero para nosotros todavía hay tramos de grava y algunas carreteras que en algunos países europeos dirán, no, esto no es por aquí no paso yo. Pues allí, si no pasas, no llegas a dónde vas. Esto es lo que hay. Y alojamientos prácticos. En este caso, muy como eran sus ancestros, muy escandinavos, ¿no? Buenas camas, buenas calidades de colchones y edredones. La calefacción es exagerada. Yo, de hecho, en invierno tengo que dormir con la ventana abierta allí en Islandia, porque solamente con la calefacción que pone tu vecino ya va a entrar en tu, en tu dormitorio y es bastante agobiante. Así que frío. Frío vais a pasar cuando nos dé el viento, estando fuera del autobús, el ratejo que estemos viendo, lo que sea, si pasáis, pero ya os digo yo que no vais a pasar frío. Siempre avisamos de lo básico de los alojamientos, porque comparar un 3 estrellas peninsular con un 3 estrellas allá es injusto. Es injusto. Solamente se pueden comparar en precios. De hecho, allí es más caro. Pero quedaos con que vais a estar en lo mejor de lo mejor. Sí que hay 3, 4, 5 estrellas en Reykjavik, pero en el resto de Islandia lo mayor que vas a encontrar es 3 estrellas, 3 superior, 4 estrellas, como el caso del Hamar que vamos a usar. Y a mí me parecen muy buenos hoteles. A pesar de que se avise de lo básico, me parece que la elección para este viaje es bastante buena. El Exeter es un hotel curioso, de hecho ha sido un hotel muy premiado. Exeter es el de Reykjavik, el de la ciudad. Es un hotel, ¿cómo se llaman? Esto industrial, de estos que, pues tipo estas cosas, ¿no? Que te dejan el hormigón visto, unos cables por fuera, no sé qué, pero es un 4 estrellas súper premiado a nivel arquitectónico. Yo soy más real, soy más de lo real, ¿no? A mí me abruma un poco este tipo de modernidades, pero hay viajeros que les chifla. Les encanta, está súper bien ubicado en el centro de la ciudad, en el propio puerto, y es buen hotelito. Un poco oscuro, un poco oscuro. Esto ya lo verás tú, Fina. Te digo Fina porque sé que ella sí va a estar seguro, todavía no sé quién va a estar y quién no, sé que vosotros sí. En general Islandia es un poco, para las cenas y estas cosas, vais a ver que incluso pediremos luz y no tienen más, nos lo ponen a tope y no tienen más. Yo lo paso fatal porque no veo nada bien y me gusta ver lo que como. Pues esto difícilmente es solucionable. Esto y lo de la leche caliente para el café. Muy complicado. Llevo 20 años luchando por leche caliente. Así que ahora lo que os sugiero es que pongáis cara así de gatito bueno que te quiere pedir la comida y le digáis personalmente a que, oye, ¿me puedes traer un poquito de leche? Que seguramente ya sea un jovencito o jovencita español, que hay muchos ya, desde hace un par de años, y con cariño pues todo se consigue. Pero a priori no contéis con ello, ¿eh? Para no llevarte sorpresas. Vale, vámonos. La moneda es la corona. Este es el cambio que había el otro día cuando estuvimos hablando, 143. Ahora la corona va a bajar y luego, después de nuestro viaje, empieza a volver a subir hasta el verano, que bueno, esa moneda no pertenece al FMI, con lo cual fluctúa demasiado. Ni se os ocurra cambiar dinero. No cambiéis dinero. Lo más rentable para cuidar vuestros bolsillos, sin duda, es pagar con tarjeta. Siempre. Y cuando estéis allí y os den la opción de pagar en euro o en corona, yo sé que inercialmente siempre tiendes a decir tu moneda. No.
corona. Si tú pagas en corona, te van a aplicar solamente una tasa de cambio. Si pagas en euro, te van a hacer dos partes de tasa de cambio y vas a pagar más. Y si intentas coger aquí corona, no estás cambiando, estás comprando. Con lo cual, tus euros van a valer un 20% menos que en propio euro. Así que ni se os ocurra cambiar dinero. Si queréis dinero souvenir, que esto sí pasa, moneditas, billetes, ya lo apañamos allí. Sacas 10 euros, 20 euros en un cajero y como te lo va a dar en coronas, así lo tienes. Pero para uso, ni se os ocurra cambiar. ¿Vale? Tomad nota de esto. Sanidad, súper importante, súper importante. Si no la tenéis físicamente, la pidáis en estos meses que tenéis, la tarjeta sanitaria europea. Aunque llevamos seguro, cuando allí pasa algo no grave, no de hospitalización, tienes que pagar. Y luego los seguros nos devuelven el dinero. Si tú tienes la tarjeta sanitaria europea, vas a pagar lo que paga un islandés. Que comparado con los precios que pagamos nosotros a nuestra seguridad social, mejor dicho, lo que Hacienda paga a la seguridad social por nuestros tratamientos es infinitamente más caro. Pero mejor llevar la tarjetita para que pues, te toque menos. Un ejemplo. Algo que me pasa mucho son roturas de muñeca, tobillo, caídas, estas cosas que pasan, ¿no? Los selfies que se han vuelto muy peligrosos y lo que sería el tratamiento de radiografías, la primera auscultación, que generalmente viene una ambulancia de quién sabe dónde, depende de dónde te haya pasado la cosa. Primera auscultación, esto, desplazamiento al hospital, tratamientos, todo esto, unos 70-80 euros. Una sola radiografía aquí, en nuestra casa, lo que paga Hacienda a Sanidad por una sola radiografía este año es 345 euros. Para que os hagáis una idea de lo deficitario que es nuestro sistema social. Y sí, es algo así, además corroborado por gente, te puedes imaginar que he tenido viajeros de todas las entidades, grupos sociales y esto, y es bastante elevado. Es verdad que allí también valen caras. La historia está en que la financiación, la cofinanciación de estos gastos hace que la gente tenga que pagar menos por ello. Y también es verdad que hay una conciencia de ir al médico solamente cuando lo necesitas. Que aquí tiramos mucho ir al médico continuamente, ¿no? Pues bueno, pero es verdad que dicen que viajar es lo mejor que puedes hacer para saber o para agradecer lo que tú tienes, ¿no? En cuanto a que efectivamente, a pesar de que tenga sus fallos, tenemos un sistema sanitario bastante poderoso. A pesar de que las colas y esto... Hablo de aquí a ahora, ¿eh? De aquí a ahora. Por lo demás, es muy eficiente. El problema puede estar en que lo que suceda lejos de la urbe, donde haya un hospital. Pero en el caso de nuestro viaje, esto solo podría pasar el día en el que nos movemos hacia el sureste, que vamos a estar... Bueno, luego cuando pasemos plan lo vais a ver también. No te preocupes que lo vamos a ver. Y en cuanto a usos horarios, en esta época del año en la que vamos a ir, hay una hora de diferencia solamente. En verano vuelven a ser 2 por nuestro cambio de hora también, pero en febrero, cuando estemos, será una horita de diferencia, ¿vale? Horario Londres. Horas de luz suficientes. Aquí habla de 7 horas de luz en febrero. Realmente siempre es un poquito más. Esto es 7 horas desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Pero siempre hay una media horita un poquito más antes de que salga el sol y media horita un poquito más después de que salga el sol. Con esto vamos a jugar mucho también. Y de hecho las paradas... vamos a respetar, por supuesto, el itinerario. No solo vamos a respetar, sino que vamos a ver más de lo que pone el itinerario. Lo que no tengo claro es que lo hagamos exactamente igual que viene en el itinerario, puesto que una buena planificación debe incluir vías de escape. Islandia es un lugar que su meteorología es muy especial y continuamente hay que estar monitorizando el viento, fundamentalmente el viento, cortes de carretera y todas estas cosas, aluviones glaciares, volcanes, terremotos. Es un país que está vivo, ¿eh? Y todo esto hace que en una buena planificación para un viaje a Islandia te tienes que adaptar a lo que hay. Sobre todo para disfrutar. Un viaje es para disfrutar, no para sufrir. Entonces, en esas estaré yo, en esas estará Cina y en esas estará nuestro conductor, Gregor, puesto que esto es otro de los factores importantes, precisamente por abaratar, porque es un destino tremendamente caro. Muchísimos viajes habréis visto que tienen su chofer guía. El guía conduce también. Yo les contaba a ellas, hace 5 años que me he negado a conducir y guiar, sobre todo porque no puedo estar al 100% en las dos cosas. Y Islandia es un lugar muy delicado. Entonces nosotros tendremos conductor, que de hecho ya he pedido a uno en concreto,
Es buen amigo, es un genial conductor y uno de los 35.000 polacos que viven en Islandia. Viven muchísimos polacos, como os comentaba. Y es fundamental el tándem, ¿no? Ya hacemos buen tándem Fina y yo, pero si nos juntamos los tres vais a ver qué buen equipo de gente que os cuidará y os divertirá. El clima es una época fresca, pero aún así, en la línea de lo que os decía de las auroras, que es más cómodo que otros lugares, es una época fresca, sí, y sobre todo viniendo de aquí. Pero, ¿os acordáis de la película Buscando a Nemo? La pista que utilizaba Nemo para buscar a su papá junto a las ballenas y las tortugas, eso es la corriente del Golfo. Ella es la que genera fundamentalmente el Niño y estas danas que nos están atormentando últimamente, pero también es la que calienta Islandia. Islandia está muy cerquita de Groenlandia, debería ser tremendamente fría, pero gracias a la corriente del Golfo y sus precipitaciones es bastante más templada. Para que os hagáis una idea, las mínimas en Reykjavik las han tenido este año, ya, en las nevadas que han estado cayendo hace una semana, y estuvieron en torno a los 3, 4 bajo cero. En Madrid hace más frío en invierno, a veces, que en Reykjavik, creedme. Otra cosa es que estés en el medio del monte, el monte es el monte, ¿no? Y hace más frío, ¿eh? Y ya no te digo nada si estuvieras en la glasera, que no se puede estar en esas épocas, pero es un lugar bastante más templado dentro de que es subártico, de lo que os podéis imaginar. Por esto del vestir en capas, algo que preocupa mucho a los viajeros. Vestir en capas consiste en tener prendas ligeras que te puedes ir poniendo o quitando dependiendo de cómo el clima te está azotando. Sabéis que Hemingway era un tremendísimo viajero, aparte de no mal escritor. Y Hemingway estuvo 4 veces en Islandia. De hecho, mi libro favorito, que es El viejo y el mar, lo basó Hemingway en un libro que había escrito un poeta islandés llamado Gunnar Gunnarsson, Adviento en la montaña se llama, y esto le enamoró. Él estuvo allí viviendo temporadas. Pues de Islandia dijo, cuando estés aquí y no te guste el tiempo que hace, espera 5 minutos que será peor. Esto no tiene por qué ser así, pero que es tremendamente cambiante, sí. Y por esto lo de las capas. De hecho, nosotros vamos a sugeriros que os llevéis todo lo que podríamos necesitar, independientemente de que luego lo necesitemos o no. Y esto tiene mucho que ver especialmente con esto que le he puesto un asterisco para que lo vea bien clarito. La primera capa, o mejor dicho, la última capa, esta es fundamental, chubasquero, cortavientos. Fundamental. Si tienes pantalones de agua, te van a venir muy bien. Muy bien, seguro. Porque a veces lo que tú no eres consciente es que si te cubres, te pones el Gore-Tex arriba y abajo no, todo el agua que resbala te vas a empapar tú mismo. Entonces, si tenéis pantalones, aunque luego no tengamos una semana de sol fantástica, que tal, que puede ser, pero yo los voy a llevar, sin ninguna duda. La segunda capa, la de en medio, sería ese forrito polar ligero, esa zamarreta de poner debajo de lo que es el cortavientos y la capa de agua, ¿no? Y dentro de esto, pues esa típica camisa térmica, algo parecido a lo que llevo yo ahora mismo. La lana merina es genial. De hecho, si no tenéis allí, podréis comprar buena lana merina, eso sí, a precio islandés, que tela, pero yo sugiero que si tenéis que coger algo, allí estas plataformas grandotas tipo Decathlon y esto, su relación es calidad-precio sobradas para lo que podríais necesitar. No hace falta que hagáis un desembolso enorme para armaros para esta aventura, ¿no? Gorro, guantes. Importante, son las antenas del cuerpo. Si hace fresquito, gorro, guantes para cubrir esas orejas sobre todo y las manos, ¿no? Que se escapa mucho calor. Y aunque os pueda parecer absurdo, gafas de sol, muy importantes, muy, muy importantes. El poco sol que tenemos incide mucho más directamente que aquí, aparte de que allí no hay contaminación, apenas. Con lo cual, los 4 rayos que tenemos nos queman. Importante. Y incluso bronceador. Bronceador no lo otro. Es que como yo no uso mucho el protector solar, puede ser necesario incluso en febrero, ¿eh? No obviéis esto. Y importante el bañador, por algo que ya sabéis. Si a alguien se le olvidara, se pueden alquilar incluso, pero ponerte el bañador que es a otro, a mí también no me hace mucha gracia. Así que acordaos del bañador, merece muchísimo la pena. Crampones. Para los que no lo sepáis, son estas cositas que nos ponemos en los pies que o tienen unos muelles o tienen unos pinchitos, pues para facilitar el tema de caminar sobre hielo. ¿Va a haber hielo en febrero? De ahí el que os diga lo que yo voy a llevar sí o sí. Fina también se los va a llevar y yo os sugiero que los llevéis por si acaso.
porque no tenerlo y necesitarlo es un problema. Y tenerlo y no necesitarlo no es un problema. Y más cuando estos crampones básicos, que ellas os ayudarán también, os comentarán qué tipo y dónde los puedes comprar más o menos, porque en estas galerías tipo el Decathlon y estos, por 25 eurillos te compras unos. No tienes que comprarte el típico crampón de antes de alpinismo que con los pinchos y tal, para empezar porque no te van a dejar subirlo a la vida. Pero estos basiquitos además te valen para toda la vida prácticamente, ¿sabes? Luego los llevas, hay una gomita y yo sí los voy a llevar, ¿eh? Los voy a llevar porque, bueno, pues además recuerdo una vez una señora que no, a mí no me hace falta. A pesar de que Reykjavik está calefactada, la calle, la acera, si hace mucho frío sí que hay hielo. Y una vez se pegó un trastazo una señora por no querer ponerse los crampones, se dio en la cabeza además. Ya os digo que es una cosa que si la llevas y no te la pones, bueno, pero si no lo llevas y te hace falta, puede ser una historia. Así que por eso le he puesto el asterisco a crampones. Fina y yo los vamos a llevar, ya os he dicho. ¿Verdad? Sí. Aparte que lo que él comentaba, los de Decathlon son súper baratos, son de goma, adaptables, van unos clavitos muy pequeños y la verdad es que te pueden ocupar. No ocupan nada. Las arrugas, sí. Entonces, lo que sí es interesante es que además este tipo de accesorios, estos grampones, sí los podemos, que no son los de montañismo, sí los podemos llevar en el equipaje de mano. Sí. Entonces, no es necesario facturar, que yo creo que puede ser interesante y que llevemos equipaje de mano, porque yendo a un país con estas condiciones climatológicas, si facturamos equipaje y luego lo llega. A mí me ha pasado 3 veces, de las cuales 2 fueron en invierno, el que no llegara mi maleta. Y es un problema. Es un problema porque además pensad que allí, si os he dicho que los bares y esto están en Reykjavik, las tiendas y todo esto también están en Reykjavik, con lo cual a veces la logística de un viaje no permite que en tiempo, en hora comercial, tú puedas habituallarte. Y más en mi caso como guía, ¿no? No voy a parar yo lo que tiene que hacer el grupo por mi ropa, a pesar de que el grupo, o sea, es que aquella vez fue increíble. Pues iba más o menos como ahora, solo que sin la sudadera. Menos mal que allí después de tantos años tengo amigos y uno me dejó un pantalón, otro me dejó tal, otro me dejó cual, pues fue un auténtico desastre. Y pasé frío, que me encanta el frío, ya lo veréis. Vamos a nuestro viaje. Nuestra querida Islandia. Y el trazado al completo lo tenéis ahí, pero vamos a ir día por día. Pásale este. Vale, este es nuestro hotel, el Hotel Exeter, como os comentaba, este hotel industrial en pleno centro del pueblo, en pleno centro de la ciudad. Está muy bien ubicado. Y veis esta estética que os digo, que a mí me resulta un poco chocante. ¿Sí? Vale. 3 minutillos para hacérselo así en resumido y vamos muy rapidito. El hotel, un poco las vistas. El segundo hotel es en Vik, en la costa sur. Lindo hotel también. Y el bar. Bueno, el primer día es muy sencillo, transportarnos desde el aeropuerto hasta la ciudad. Allí daremos una panorámica, una visita paseando desde el hotel hasta el hotel y os enseñaré todo esto que estáis viendo, estas bellas imágenes de la cosmopolita ciudad de Reykjavik. La segunda etapa, poquito más larga, vamos a ir desde Reykjavik hasta la zona de Vik, lo que será el día de las cascadas. Este día es potente, ¿eh? Aparte de ver 2 de las cascadas más importantes de Islandia, vamos a hacer la cueva de hielo de Katla, espectacular lugar, increíble. Ahora veréis alguna fotito, esto son las cuevas de hielo. Vais a flipar, ya os lo digo. Yo sigo flipando cada vez que voy, ¿eh? Totalmente naturales, sus cascaditas, nos vamos a divertir mucho este día. Segundo día, volvemos a dormir en Vik, entonces vamos a hacer algo que por dormir en Vik de nuevo nos permite llegar a esa zona del este que os decía antes que luego en el mapa os enseñaría, la zona de Hof, la zona de las langostas árticas. Aquí es donde está uno de los lugares más privilegiados del mundo, que es Jökulsárlón. Vais a ver alguna foto ahora que pertenece a ese gran Vatnajökull, Jökulsárlón, el único lugar accesible en el mundo en el que puedes ver desembocar a los icebergs en el mar directamente. Con lo cual ahí están sus foquitas, están su... Es espectacular. Sense paraules. Día importante, Círculo Dorado. Aquí vamos a ver chinos. No os podéis hacer una idea de chinos que vamos a ver.
Pero es que se ha puesto muy de moda para los chinos después de la boda hacerse el booking en Islandia y como casi todos duermen en Reykjavik, hacen radiales, está tan cerquita de la capital el Círculo Dorado que está bastante más masificado, lo vais a ver. Aunque en febrero yo creo que nos vamos a salvar, sobre todo porque no hay cruceros. Día que dedicaremos para ir hacia el oeste, hacia la península de Snaefellsnes, haciendo de paso el famoso Círculo Dorado. Un poco imágenes invernales de esta zona. Nos vamos a divertir con el Geysir, vamos a estar en Thimblir, el parque nacional donde se estableció el Parlamento vikingo y donde puedes ver perfectamente la abertura entre continentes. Y Gullfoss, una fantástica cascada de doble salto que también nos va a hacer emocionaros, sin ninguna duda. Y al día siguiente vamos a disfrutar de uno de los lugares que a mí más me impactó cuando llegué, sobre todo por lo literario. Siempre fui muy de leer. Este volcán, Snæfellsjökull, efectivamente es donde Otto Lindebrock y su sobrino Axel entraron para comenzar su viaje al centro de la Tierra y luego terminar en el Stromboli. Un poco complicado, pero ahí fue. Ahí fue. Este día vais a ver foquitas, vamos a ver si se deja el Snaeffels, porque no es fácil, aunque estemos cerca. Un paseo geológico espectacular en Arnastapi. Llegamos hasta la playa de Djúpalonsandur, que está aquí. Y desde aquí pues nos volvemos a nuestro Hotel Hamar para probablemente pegarnos un bañito mientras vemos las auroras boreales, porque era este que os comentaba. O jugar una partida de golf, porque es un hotel golf. Esto es un poquito imágenes de... Este es el Monte Snaeffels. Espero que lo podáis ver así. Espectacular día. Y en último día, por así decir, del viaje, desde allí nos dirigimos hacia la ciudad para pegarnos el bañito en el Sky Lagoon y de camino vamos a pasar por el Valle de las Sagas, mucha historia vikinga y un par de cascadas también. Anda que no hay cascadas allá, vais a ver unas cuantas. Ahí estáis viendo, agüitas sucias y poca, ¿verdad? Abrumador lo del agua. Y último día, este es el peor, con diferencia. Nuestro vuelo es a las 8 y algo, con lo cual el transfer es a las 5:15, 5:30 de la mañana. Gajes del oficio. Y poquito más. Estos son nuestras ovejitas, siempre de 3 en 3, que se despiden. Y espero que os haya gustado. Ya os dijo antes Lourdes que nos queda una habitación nada más. Una. Así que, aunque hay peticiones, pues eso. Yo aprovecharía, porque merece muchísimo la pena este viaje. Gracias por escucharme.